How's everybody doing? Muy buenas tardes a todos. Good evening to all. Muy buenas tardes a todos. We are live from Panama. Estamos en vivo desde Panamá, where more buses are heading to the north of the continent. Donde, señores, el día de hoy, más camiones van dejando la parte de Panamá en dirección hacia Costa Rica. Yesterday, there were 16 buses that they left this specific location. El día de ayer se grabaron alrededor de 16 camiones que salieron de este lugar en particular. Today, we are seeing that it is 9 buses apparently that they are going to leave outside of Panama to the borders of Costa Rica, and all of the migrants, their purpose is to go to the north into the United States. Señores, el día de hoy vemos, el día de ayer fueron 16 camiones, el día de hoy son 9 camiones que están pues definitivamente ya dejando la parte de Panamá para dirigirse hacia la frontera de Costa Rica. We are walking all the way to the front so you guys can see actually for firsthand how many buses they're located right here. Estamos caminando, señores, para que vean de primera mano cuántos camiones son los que están aquí saliendo. Pueden ver allá está el primero. As you can see right there in the front, it is the first bus. This is the second one, that's 2. You see migrants right there saying hello. Los migrantes ahí los ven que están diciendo aló a la cámara. Migrants are saying hello to the camera. That's 2 buses. This is the third bus that is leaving the borders of Panama to go to Costa Rica. Este es el tercer camión que está dejando Panamá para ir a las fronteras de Costa Rica. You see Chinese migrants right there on the top. There's the migrantes de China right there on the top, Chinese migrants. Ahí miran migrantes de China en la parte de atrás. Los pueden ver. In the back part of the bus, you will see Chinese migrants right there as they're in that bus. As the migration to China, it is the number one that is causing right now the phenomenon in the part of Darien. Así es como ven ustedes en la parte de atrás de ese camión, ven a migrantes de China, que pues prácticamente es el fenómeno ahorita de migración, ¿no? This is the 4th bus. You see migrants right here saying hello to everybody. Como ven a los migrantes que están saludando a todos. Migrantes se están dirigiendo desde Panamá ahora hacia Costa Rica. Y señores, estamos en el área del campamento de San Vicente. Para aquellos que no conocen, ya hemos estado aquí bastantes veces. Saludos para todos en español. Say hello to everybody in Spanish. This is the 4th bus right here. Este es el cuarto bus. Que pues el día de ayer grabamos 16 camiones que salieron en su trayecto hacia la frontera de Costa Rica. Yesterday we recorded 16 buses as they were going to Costa Rica. Como todos ustedes saben, nosotros ya hemos cruzado el Darién de ida y a la inversa también, donde pues en el segundo intento nos topamos con unos delincuentes y grabamos cómo las autoridades de Senafrón detuvieron estos delincuentes. Y señores, a raíz de eso y a raíz de los peligros, la gente de todos modos sigue migrando. As you guys all know, we already crossed the Darien going from east to west, and we were doing the inverse route last time. And ultimately, we caught some people that they were assaulting and abusing migrants, and they were detained by the Senafrón authorities as they brought justice
for the migrants that they were being abused inside of the jungle. It was recorded by Ben Bergwam and myself. This is the fifth bus. Este es el quinto bus, el quinto camión, saliendo de aquí del campamento de San Vicente. This is the fifth bus. This is the number six bus right here. One, two, three, four, 5, 6. Son 6 camiones ya. As we're walking right here, so you guys can see the other bus. Así vamos caminando para que vean el otro camión. This is number 7. Este es el camión número 7. El día de ayer fueron 16. El día de hoy solamente son 9. Yesterday there were 16. Today there's only 9. Y señores, para todos los que no saben, esta es nuestra tercera o cuarta vez que visitamos Panamá. Y estamos en Panamá en estos momentos en la provincia de Darién. El día de hoy asistimos a Bajo Chiquito y entramos a Bajo Chiquito. For people that are watching, we are in the province of Darien right now. And today we visited Bajo Chiquito. Este es el camión número 1, 2, el camión número 8. This is bus number 8, as you see right here. Bus number 8. This is bus number 8, and this is the last one. Este es el camión número 8. This is bus number 9, right here. So today, 9 buses. Today, 9 buses, they're leaving. And let's see, a little bit later, possibly there's going to be more buses arriving. Señores, el día de hoy se van 9 camiones. Ayer, alrededor de las 9, 10 de la noche, se fueron 16. Posiblemente lleguen más. Mucha gente no sabe si los choferes no saben si van a venir más. I will explain in English right now. Let me say it in Spanish. It's a bilingual broadcast. Señores, no sabemos si va a haber más camiones el día de hoy. La razón es porque la corriente del río ha crecido mucho. Se ha convertido muy peligroso para los balseros en transitar desde los lugares que los pueden sacar a los migrantes que vienen entrando a la selva del Darién. Y por esa razón no hubo salida mucho hoy. No salieron muchas personas el día de hoy por la parte de Bajo Chiquito, Lajas Blancas. Y se complicó el camino, que ya se pone lodoso y muy difícil de salir. Lo diré en inglés. For people that are watching, today there's only 9 buses, and apparently they don't know if there's going to be more buses leaving this particular place. The number one reason why is because of the weather condition. It has been raining a lot, so the problem is that the river is getting really difficult for the boat handlers, the boat drivers, the canoe drivers, or the water rafters, that they transport the migrants outside of the Darien to move them into these migrant camps. Nine buses. Today, let's see how many buses there are going to arrive in a few moments. 9 camiones el día de hoy. Veremos si va a haber más camiones arribando el día de hoy. Vamos a caminar un poco, vamos a voltear la cámara aquí
voltear la cámara para todos ustedes. Saludos, ¿cómo están en Facebook and YouTube? How's everybody doing in Facebook and YouTube? Let's see if I can flip the camera right here on Instagram. How's everybody doing in Instagram? ¿Cómo están todos en Instagram? ¿Cómo les va? How's everybody doing in Facebook and YouTube? Vamos a poner el monopié en un tripié. We're going to put the tripod right now on so we can wait. As I'm showing you guys, 9 buses that they're going to leave today. Vamos a poner el estabilizador en un tripié para seguir con esta cobertura de los camiones que están dejando el campamento de San Vicente, y también es unión con el campamento de Lajas Blancas. Vamos a cruzar aquí. There is both of these migrant camps that released around the quantities. Apparently, Lajas Blancas, it is between 1,000 to 1,500 to 1,500 per day that they're arriving. Aparentemente, lo que nos están diciendo las estadísticas es de que hablan de números entre 1,000 a 1,500 diarios, llegando al campamento de Lajas Blancas, y también en el campamento de Bajo Chiquito, ahorita está subiendo entre 300 a 500 personas diarias. And also in the migrant camp of Bajo Chiquito, they're talking about that the quantities are going up from the numbers of 500 people a day. So let me just put this. We got my friend Matthew Tomlin right here with me. I think it's, no, it's, oh, that's around like this. There we go. There we go. There we go. Let me just tilt this a little bit. Vamos a ponerlo así. How's everybody doing? Saludos a todos. ¿Cómo están? Yeah, that will help. A little bit. Let's turn the light on. The battery's not there, right? It's there. Again, this is the one that I don't know, it has a problem, this one. So if you can, yeah, I get the other one. Señores, ¿qué tal? I'm going to do it in 2 languages, so be patient. Señores, los voy a hacer en 2 lenguajes, así es que sean pacientes, por favor. Sean pacientes, por favor. I'm going to do it in 2 languages, so be patient. Be patient, please, and be respectful. Most and foremost, be respectful. Be respectful, please. So, good evening to everybody. I'm Oscar Blue for Real America's Voice News. We just did a hit with Grant Stenschild and in the network of Real America's Voice News. Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oscar Blue para Real America's Voice News. Acabamos de hacer un enlace con nuestro corresponsal, Grant Stenschild, en la parte del medio. Hicimos un informe acerca de la migración china. We just did a hit with Grant Stenschild where we did a report of the migration of China. Now, the most curious thing about this interview that we did yesterday about a migrant from China. Señores, no sé si vieron en mis videos, hice una entrevista con un migrante de China que gritaba que él amaba a los Estados Unidos y que él en particular quería ver a la Estatua de la Libertad. I don't know if you guys saw a video that I posted about a migrant from China that specifically he was saying that he loved freedom and that he loved the Statue of Liberty. Ese migrante que ustedes vieron en el video, that migrant that you saw on the video, that migrant, it is on that bus. Ese migrante está en ese camión. I just said hello to him and he just told me, le acabo de decir hello a él antes de irme en vivo. Before I went live, I say hello to him. He was inside the bus. Él estaba dentro del camión, el migrante chino, and he got out y él salió del camión just to tell me that he loves freedom and that he loves the United States. Y solamente se salió del camión para venir hacia mí y decirme que él ama la libertad, que él quiere la libertad y que él ama a los Estados Unidos. That migrant right now from China, it is on that bus with apparently his brother. Ese migrante de China se encuentra en ese camión, aparentemente también con su hermano. A lot of migrants from China have been arriving. Muchísimos migrantes de China han estado llegando constantemente. This is a phenomenon that has caused a lot of confusion
in the borders of the United States. Este es un fenómeno de la migración china que ha causado mucha confusión en lo que viene siendo las fronteras de los Estados Unidos. A lot of the people from the United States are wondering, why are these migrants from China, they're coming at this specific pace right now? This side, in the middle. Okay, now this is the way. Hold on. It's okay. It's okay. No, it's okay. It's okay. It's okay. So we lower it down right there, and then we put it up, and then we do. Ah, Jesus. Okay, there we go. And then we tilt down. We tilt. I don't know. Okay, it's not tilting right here. Tilt. Why it's not tilting? I don't know why not. But all right, that's good. That's good. That's all right. That's good. We got it, guys. We got the light now going on. So the problem right now with the Chinese migrants is that it's causing a lot of confusion in the United States borders. El problema de la migración china es de que está causando mucha confusión y también ha causado, de alguna manera, ha causado que la gente de los Estados Unidos les preocupe con qué agenda vienen, ya que muchísimos de los migrantes de China vienen huyendo del Partido Comunista China y no saben cuál es la situación con ellos. A lot of the migrants from China, they're causing a lot of confusion to the public of the United States of America because they're escaping the Communist Political Party of China, but they don't know if they're actually escaping or they actually were part of, or they're actually running away from this dictator that is called Xi Jinping. Señores, al día de hoy asistimos al campamento Bajo Chiquito. Ladies and gentlemen, today we went to the migrant camp that is called Bajo Chiquito. We have come again over here. Hemos venido de vuelta otra vez aquí, hacia Panamá, to show the lies, para enseñarle las mentiras of the Secretary of Homeland Security, del secretario de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. The lies about him, that he is saying that he has decreased the migration, that he has secured a better pathway for migrants, and that ultimately, not only that, but that the United States borders, they are more secure now with Title VIII. Señores, esto es para aclarar lo que está haciendo Alejandro Mayorkas, que dijo él que prácticamente la migración, debido a que puso el título 8, que esto ha bajado, la migración ha bajado, que es una total mentira, y también que él dice que ha creado un mejor camino para los migrantes cuando está siendo reportado que muchos de ellos están falleciendo dentro del Darién y hay muchísimas personas que están perdidas dentro del Darién, lesionados dentro del Darién y que están arriesgando su vida todavía dentro del Darién. This is to expose ultimately also that without Title 42 or with Title 42, without Title 8 or with Title 8, the migration is continuing. Esto es también para comprobar de que con título 42, sin título 42, con título 8 o sin título 8, la migración está continuando de manera masiva. We have asked a lot of people and a lot of migrants if they know about Title 8. Les hemos preguntado a los migrantes también si saben ellos acerca del título 8. A lot of them, they know that it's a Title 8 that is strict and that it is in a way that is applicable to law and order. Muchos de ellos saben que el título 8 es estricto y también es aplicable a la ley y el orden. But ultimately, they don't know that they can actually be returned back if they enter illicitly or illegally into the United States. Pero la mayoría de ellos no sabe que el título 8 aplica directamente si usted entra de manera ilícita o de manera ilegal hacia los Estados Unidos, puede ser usted retornado. A lot of them, they don't know this. Muchos de ellos no saben de esto. This is the number one thing that concerns me the most. Esto es lo que más me preocupa a mí. The thing that concerns me the most, lo que más me preocupa a mí, es que la migración continúa. Is that the migration is continuing, but it's an uneducated migration. Pero es una migración que no tiene la educación presencial para saber los procesos.
This particularly, it is really important. Esto en particular es muy importante. Why it is important? ¿Por qué es importante? Because if the people know the regulations and also the logistics, and ultimately, if people know the restrictions that are occurring, possibly they will know how to do it correctly instead of risking their lives through the Darien. ¿Por qué es importante esto? Que la administración de Mallorcas y también los organismos internacionales hagan su trabajo. Porque si ellos educaran a los migrantes en decirles cuáles son los procesos para que no arriesguen su vida, cuáles son los procesos de restricción y regulaciones y también las posibilidades que ellos tienen para entrar de manera legal y el proceso legal hacia los Estados Unidos, no tuviéramos esta pérdida mayoritaria de personas dentro del Darién. Which comes to the next thing. And this migrant camp that is located right here on San Vicente, lo que viene a nuestro siguiente punto en este campamento de San Vicente, for you to get on one of these buses that there's behind me, para que tú te subas a un camión de estos de los que está detrás de mí, you have to pay $40. Tienes que pagar $40. The one who runs this migrant camp, los que están a cargo de este campamento migrante, it is the United Nations. Son las Naciones Unidas los que están a cargo de este campamento. Recordemos, let me remind you that the United Nations, it is the creator of the Global Compact on Migration. Déjenme recordarles que las Naciones Unidas son los creadores del Pacto Global de Migración. If the United Nations, it is the creator of the Global Compact on Migration, si las Naciones Unidas son los creadores del Pacto Mundial de Migración, why are they charging people for transportation? ¿Por qué están cobrando en ese entonces a migrantes para transportarse de un lado a otro o en alguna manera hacerlos que trabajen como servicio social para poder pagar su transporte? If you're the creator of the Global Compact on Migration with other countries and you're preaching that the migration should be secure, documented, peacefully, and with a purpose, I don't see that happening. Si ustedes son parte o las Naciones Unidas crearon el Pacto Global de Migración, en el Pacto Global de Migración dicen que tienen que migrar de una manera documentada, pacífica, segura y con un propósito. Estamos viendo que las personas están perdiendo la vida y se están arriesgando constantemente dentro de la selva del Darién. We are seeing that a lot of people are risking their lives, and ultimately there's a lot of people that they're losing their lives inside of the Darien at all costs right now with the high risk of rain and the terrible mudslides that are occurring and the crisis inside of the Darien. And still, that is, in the eyes of Alejandro Mayorkas, that is a safe migration. Y señores, estamos viendo que muchas personas en estos momentos están perdiendo la vida dentro del Darién por migrar bajo estas circunstancias y en los ojos del Departamento de Homeland Security, el jefe Alejandro Mayorkas, para él esa es una manera segura. We need to remind everybody that we need to stop blaming other governments. The Biden administration needs to stop blaming other governments. La administración, necesitamos recordarles a todos que la administración que está al corriente en estos momentos tiene que dejar de culpar a países extranjeros y administraciones pasadas. What they need to do is to be responsible for their own actions and ultimately fix the problem that they have created. Lo que tiene que hacer esta administración es ser responsable por sus propias acciones y arreglar el problema que ellos mismos han creado. Stop blaming Panama. Dejen de estar culpando a Panamá. Stop blaming Colombia. Dejen de estar culpando a Colombia. Stop blaming Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, and Mexico. Stop blaming Central America and also Mexico. This is a problem that is ultimately created by one agenda, and the agenda was to invite the world to the country of the United States without no restrictions. Señores, esto es una realidad
muchas personas han perdido la vida porque la administración al corriente ha invitado a que el mundo venga a entrar a su país. No tiene nada de malo, pero con una irresponsabilidad enorme de no asegurarse que las personas no pierdan la vida, no sean violadas las mujeres, los niños no sufran, los hombres no pierdan la vida, no sean asaltados, no sean extorsionados, no sean secuestrados o sufran de abuso en el trayecto a la migración a cualquier país. There needs to be somebody that needs to be held accountable or held responsible at this moment. Necesitamos ya poner en fuerza, ya hacer a esta administración que se haga responsable de los daños a terceros colaterales que han causado a diferentes países en Centroamérica y Sudamérica. The authorities of Panama are trying to do the best that they can. Immigration, Senafront, trying to do the best that they can with their capabilities. Las autoridades de Panamá están tratando de hacer lo mejor que pueden para salvaguardar las vidas y cuidar las vidas de los migrantes y también cuidar a extranjeros que entren con narcoterrorismo hacia el país de Panamá. Remember that the Senafront authorities, recordarles que las autoridades de panameñas, they are the number one responsibility is to stop narcoterrorism. Su responsabilidad número uno es detener el narcoterrorismo, no atender una crisis. And the other responsibility is to not attend a crisis. We need to be clear about what is going on over here. It is something that is urgent. Tenemos que tener en claro lo que está ocurriendo en estos momentos en la parte sur, en Sudamérica. Es algo urgente. Migrants are losing their lives. Los migrantes están perdiendo la vida. Migrant lives matter. Las vidas de migrantes también valen y cuentan. As every life matters, como cualquier otra vida cuenta. It's not the color of a person, it is a life. No es el color de una persona, de su piel, es una vida. And if we continue to let these administrations punish migration with open borders, y si continuamos apoyando a estas administraciones con agendas de fronteras abiertas, multiple people are going to suffer. Muchas personas van a seguir sufriendo. El tráfico de humanos está a la alza. The trafficking of humans, it is exacerbated in numbers. The organized crime in Mexico has control of the south borders and trafficking to the north borders. El crimen organizado en México tiene el control del tráfico de humanos en la parte sur hacia el norte. Se han acostumbrado los migrantes a entrar de forma irregular. The migrants have accustomed themselves to regularize entering in a regular fashion. And ultimately, y también los niños no acompañados, niños menores de edad, son los primeros que sufren estas circunstancias. And ultimately also, the unaccompanied minors and the trafficking of children are the ones that they suffer the most. We understand, as I am a journalist, I understand that there's an immigration crisis in South America. Yo, como periodista, entiendo que hay una crisis humanitaria y una crisis migratoria. Esto ya no es una crisis migratoria. This is not an immigration crisis. This is a humanitarian crisis caused by irresponsible individuals. Esta es una crisis humanitaria causada por gente completamente irresponsable. Que their last interest, it is the safety of people. Y su último interés es prácticamente salvaguardar las vidas de los migrantes. Every life counts. Toda vida cuenta. Every migrant life counts. Toda vida de cualquier inmigrante cuenta. And not only because you're not a migrant, your life counts. Your life counts. Toda la vida de nosotros es válida y merece respeto humano.
That is the reason why this punishment of migration through this jungle needs to stop. Por eso, señores, es que esta dolorosa travesía de migrar por la selva ya necesita pararse para que la vida de los migrantes no estén continuamente perdiéndose. God bless you all. Somebody saying America Lives Matter. Yes, the continent of America. You're talking about that, right? Because America is a continent. If you were referring to the United States of America, that is a whole different thing. Mexico, it is in the continent of America. Canada is in the continent of America. Argentina is in the continent of America. Brazil is in the continent of America. Everybody else, all these countries are in the continent of America. Señores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos desde Panamá. How's everybody doing? Oscar Blue, live right here from the country of Panama. Ultimately, we are going to be releasing a report today of Bajo Chiquito. Vamos a estar prácticamente, sorry about the mosquitoes, vamos a estar prácticamente sacando un reportaje más tarde en inglés y en español desde el campamento de Bajo Chiquito. There's a lot of mosquitoes right now, and they're actually bothering me a lot because of the light. Hay muchos mosquitos, tenemos una luz LED y pues los atrae la luz LED, ¿no? Detrás de nosotros. It has been a pleasure talking to you guys. Ha sido un placer hablar con ustedes. Disculpen. Estaremos reportando sobre los hechos que suceden continuamente en la parte de Panamá. We are going to continue to report on the facts that there are occurring in the part of Panama. Antes de que me vaya, before I go, I want to show the appreciation to the Panamanian authorities. Quiero darle gracias a las autoridades de Panamá. Muchas gracias a las autoridades de Panamá. Also, I want to give thanks to the immigration officials of Panama. También le quiero dar gracias a la autoridad de migración de Panamá. You guys are doing an excellent humanitarian job. Ustedes están haciendo un excelente trabajo humanitario. Vaya, Dios mío santo, nos están atacando los mosquitos. Métale gancho ahí, hombre. God bless you all. I will be releasing some video later this evening. Señores, que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Acuérdense, migrar es un derecho que nos corresponde. Remember, migration, it is a human right. But in those human rights to migrate, there are laws. Pero señores, en el migrar del derecho hay leyes. Y tenemos que siempre corresponder y hacer las cosas bien. And whatever we have to do, we always have to migrate because it is our right, but there's laws and we have to do things correctly. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. God bless you. We'll see each other later this afternoon.